Prosigamos ahora con el método de integración por partes. Veamos, sean u y v dos funciones diferenciables. La diferencial entonces del producto de u por v es igual a la diferencial del primer factor por el segundo sin diferenciar, más el primer factor sin diferenciar por el diferencial del segundo factor. Esta es una fórmula de Leibniz que hemos visto, ¿no es cierto?, en clases anteriores. El álgebra de diferenciales. Muy bien, integramos ambos miembros. Aquí cambié el orden, diferencial de u por v, puse v por diferencial de u, ¿no es cierto? La propiedad conmutativa de la multiplicación. Muy bien. La integral de la diferencial de una cierta función es igual a la función más una constante arbitraria, una de las propiedades de la integral indefinida. No sumamos la constante porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, todavía integrales que resolver. Muy bien. A partir de acá es fácil ver, ¿no es cierto?, que u por diferencial de v va a ser igual a u por v menos esta integral, menos la integral de v por diferencial de u. Esta fórmula que hemos hallado es la fórmula de integración por partes. ¿En qué consiste integrar, ¿no es cierto?, una función por partes? Cuando el integrando se trata de producto de funciones. Y podemos, si es posible, hacer una elección, ¿no es cierto?, de estos componentes de la fórmula. U y su diferencial de u, v y su diferencial de v. Si tuviésemos estos cuatro, ¿no es cierto?, estas cuatro componentes, podríamos escribir la fórmula. Bueno, a partir de la función tenemos que elegir convenientemente entonces una función u y una función diferencial de v. ¿Ven? Como he elegido yo acá. ¿Ven? De estos dos factores elegí como u a x y como diferencial de v elegí a e a la x por diferencial de x. Está claro que el diferencial de v siempre incluye, ¿no es cierto?, al diferencial de x. ¿Y cómo elige, ¿no es cierto?, adecuadamente el u y el diferencial de v? Pues yo podría haber elegido u a e a la x y diferencial de v a x por diferencial de x. Bueno, por lo general, ¿no es cierto?, se elige como u, en primer lugar, las funciones trascendentales que tienen derivadas no trascendentales. A continuación, las no trascendentales con derivadas no trascendentales, por supuesto. Y si son las dos trascendentales con derivadas trascendentales, se elige cualquiera de las dos. No entendieron nada, en general. Para ello, voy a su ayuda, ¿no es cierto? Y le voy a dar una regla mnemotécnica. Elegimos el u, ¿no es cierto?, siguiendo este orden. Voy a elegir como u la primera de estas funciones que aparecen en esta regla mnemotécnica. En primer lugar, las funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas. En segundo lugar, las funciones logarítmicas. En tercer lugar, las potenciales, x a la n. Cuarto lugar, las funciones exponenciales a la x. Y en último lugar, ¿no es cierto?, las funciones trigonométricas e hiperbólicas. Estas son todas las funciones elementales que hemos visto hasta ahora. Bueno, aquí que tengo una potencial, x a la 1, y una exponencial. ¿Cuál elijo primero? La que aparece primero, la función potencial. Por eso elijo como u a x, ¿ven? La potencial. Muy bien, y la otra, lo que queda, va a ser diferencial de v. Muy bien, a partir de u, hallo el diferencial de u diferenciando ambos miembros. Perdón. Diferencial de u va a ser igual a diferencial de x, entonces. Porque la derivada de u con respecto de u es 1 por diferencial de u. La derivada de x con respecto de x es 1 por diferencial de x. Muy bien. A partir del diferencial de v, integrando ambos miembros, ¿ven?, obtenemos v. ¿Por qué? Porque la integral de la diferencial de una cierta función es la función más una constante arbitraria.
La integral de e a la x es e a la x más una constante arbitraria. Y dígame, ¿dónde está la constante arbitraria? No está. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que corresponde sumar una constante arbitraria, porque la definición de integral indefinida dice que es el conjunto de todas, ¿no es cierto?, las primitivas del integrando. ¿Y por qué no colocamos entonces la constante arbitraria aquí sumando? Porque aplicada esa constante en la fórmula, suma, resta, se cancela y no aporta nada. O sea que lo único que hace es hacer más laborioso el cálculo y no aporta nada. Entonces, vamos acá a no poner, ¿no es cierto?, la constante arbitraria. Muy bien. Una vez que a partir de u obtuve el diferencial de u y a partir del diferencial de b obtuve b, ¿qué hago? Aplico la fórmula. ¿Ven? Aquí tengo u por diferencial de b, ¿verdad? ¿Ven? U por diferencial de b. Aquí es igual u por diferencial de b a u x por b por e a la x menos la integral de b e a la x por diferencial de u por diferencial de x. Esta es inmediata. Entonces me queda así, ¿ven? La integral de e a la x es el mismo e a la x. Esta es la primitiva entonces. Muy bien. ¿Cómo elijo el método de integración, verdad? Hasta ahora ya aprendimos el método por sustitución, ¿verdad? El método por partes. ¿No? Y considerando también como método, ¿no es cierto?, la integral inmediata. Bueno, cabe primero en un principio preguntarse, ¿es integrable en forma inmediata? Integrando esta función. Y uno ve que no la puede descomponer, no está en la tabla, no es inmediata. Entonces uno piensa, lo puedo hacer por sustitución, siempre elijo el método más sencillo primero. Por sustitución, acá tengo una potencial, x a la n, x a la 1, elijo como u a x, la derivada es 1, y acá tengo e a la x, no puedo hacer la sustitución. Y acá tengo, acá tengo e a la u, la derivada de u, que sería x, es 1, y acá tengo x, no puedo. No puedo acá emplear el método por sustitución. Entonces, como es un producto, investigo, ¿no es cierto?, el método de integración por partes, eligiendo mi u de esta forma, mediante esta regla mnemotécnica. Muy bien. Hagamos otro. Vamos a ver la integral del logaritmo, ¿no es cierto?, natural de x. Otra vez, me pregunto, ¿es inmediata? ¿Está en la tabla? No. Por sustitución, a ver, acá tengo una potencia, ¿no es cierto? Logaritmo de x a la 1. La derivada de u sería 1 sobre x, el logaritmo, y acá no está 1 sobre x, ¿ven? No puedo sustituir. Entonces pienso por partes. Aquí no hay mucho para pensar, ¿no es cierto? U va a ser el logaritmo de x porque es la única función que hay. Y como el diferencial de b incluye el diferencial de x, diferencial de b va a ser diferencial de x, ¿lo ven? Si u es el logaritmo de x, entonces, diferencial de u va a ser igual al diferencial del logaritmo, o sea, la derivada, 1 sobre x por diferencial de x. A partir del diferencial de b, que es el diferencial de x, integrando ambos miembros, ya no lo hago más acá, porque son integrales muy sencillas, integrando, ¿no es cierto?, ambos miembros, acá tengo que b es igual a x. Muy bien. Perfecto, con las 4 componentes aplico la fórmula. Acá tengo entonces u por diferencial de b, aquí es igual a u, logaritmo de x, por b, por x, menos, ¿no es cierto?, b, x, por diferencial de u, 1 sobre x por diferencial de x. Simplifico acá las x y me queda la integral del diferencial de x, que es x. Y obtengo así, ¿no es cierto?, la integral indefinida de la función logarítmica en base e. Resolvamos la integral de el producto de x por el arco tangente de x. No es una integral inmediata, siempre cabe esa pregunta en un principio,
no se puede aplicar el método por sustitución. Entonces, como es un producto de funciones, pienso en el método de integración por partes. Elijo mi u. Aquí tengo una función potencial y una función, ¿no es cierto?, trigonométrica inversa, el arco tangente, que son las que aparecen primero. ¿Ven? Las funciones trigonométricas inversas. Elijo entonces como u el arco tangente de x. Diferencial de u va a ser entonces la derivada del arco tangente de x, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, por diferencial de x. Diferencial de b va a ser entonces x por diferencial de x, de donde b es igual a x cuadrado sobre 2, que es la integral de x. No sumo la constante arbitraria, como dijimos, porque entorpece el cálculo, ¿no es cierto? Aunque corresponde. Muy bien, aplicamos la fórmula entonces y tenemos que la integral de x por arco tangente de x por diferencial de x es igual a, acá tengo u por diferencial de b, u el arco tangente de x por diferencial de b, x por diferencial de x. Va a ser igual a u arco tangente de x por b por x cuadrado sobre 2, menos la integral de b, x cuadrado sobre 2, por diferencial de u, 1 sobre 1 más x cuadrado, por diferencial de x. Muy bien, esta parte queda igual, hasta acá, apliqué la propiedad conmutativa nomás, extraigo en un medio, ¿lo ven acá? Un medio fuera de la integral, y ordeno un poco el integrando, nada más. Vamos a resolver aparte, ¿no es cierto?, esta integral, menos un medio de la integral de x cuadrado sobre 1 más x cuadrado. La próxima clase vamos a ver, mediante otro método, el método de integración por fracciones simples, otra forma de resolver esta integral. Pero cuando tiene esta forma, un integrando, ¿no es cierto?, un polinomio del mismo grado, tanto el numerador como el denominador, se procede de la siguiente manera, si es posible. Igualo, ¿no es cierto?, el numerador al denominador sumando 1, porque el numerador es x cuadrado, el denominador es x cuadrado más 1. Sumo 1, ¿ven? Pero para que nada cambie, también resto 1. ¿Y entonces qué hago después? Aplico la propiedad distributiva de la suma algebraica con respecto a la división, ¿no es cierto?, hacia la derecha, haciendo 1 más x cuadrado sobre 1 más x cuadrado menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Y como la integral de la suma de las integrales, lo separo. ¿Ven? Aquí me queda 1 simplificando, es inmediato. Esto es menos un medio de x. Y aquí me quedó, ¿no es cierto?, la integral inmediata del arco tangente. Esto es más un medio del arco tangente de x más c. Reemplazo entonces este resultado que he hallado aquí y me queda mi integral, esta ya ahora, como x cuadrado sobre 2 por arco tangente de x menos esta integral, menos un medio de x más un medio del arco tangente de x más c. Muy bien. A ver esta. Esta integral es e a la x por seno de x por diferencial de x. ¿Ven? ¿Cuál elijo como u? Acá tengo una función exponencial y una trigonométrica. La exponencial aparece antes que la trigonométrica. Entonces elijo como u, ¿no es cierto?, el seno e a la x. Pero el profesor, que tiene sus añitos, sabe que tanto la exponencial como la trigonométrica son funciones trascendentales con derivadas trascendentales las dos. Puedo elegir cualquiera de las dos. Yo cambié este orden, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden haber elegido al revés, u, ¿no es cierto?, e a la x, y le hubiera dado el mismo e idéntico resultado. Muy bien. Elijo como u entonces seno de x, como diferencial de u, e a la x por diferencial de x. Derivo u, coseno diferencio u, perdón, diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es el coseno por diferencial de x. Muy bien. Así hallé diferencial de u.
A partir del diferencial de b, integrando ambos miembros, hallo b. La integral de e a la x es el mismo e a la x. Muy bien. Reemplazo estos valores. ¿Qué tengo acá? Tengo u por diferencial de b es igual a u seno de x por b por e a la x menos b e a la x por diferencial de u, coseno de x por diferencial de x, ¿no es cierto? Y hasta ahí llego. Observe que en el segundo miembro tengo otra integral muy parecida, ¿no es cierto?, a la del primer miembro. Nada más que en lugar de seno tengo el coseno. ¿Qué hago? Vuelvo a resolverlo por parte, ¿ven? No hay que cambiar la elección acá, ¿eh? Si yo elegí como u la trigonométrica, en el segundo paso vuelvo a elegir como u la trigonométrica. Y si elegí como diferencial de b la función exponencial, en la segunda parte vuelvo a utilizar como diferencial de b la función exponencial. Porque si cambio el orden, ¿qué va a ocurrir? No me va a dar un mal resultado, sino que me va a quedar una identidad. En este miembro me va a dar, ¿no es cierto?, una identidad con respecto al segundo. Acá yo voy a cancelar todo, y acá también, entonces me va a quedar 0 igual a 0. No está mal, pero no me da ninguna solución. Entonces no hay que cambiar el orden, Entonces elijo acá otra vez, para resolver esta integral, elijo como u coseno de x. Y como diferencial de b, e a la x por diferencial de x, y a partir de ahí hallo diferencial de u y b. Muy bien. Diferenciando e integrando. Bueno, reemplazo, ¿no es cierto? Ven acá, hasta menos aquí, esta integral voy a resolver, menos, abro un corchete, y acá tengo u por diferencial de b. ¿Ven? Coseno de x por b, era u por b. O sea, coseno de x por e a la x. Menos, aquí hay un más, ¿por qué? Porque el diferencial de u es menos seno de x, ¿ven? Entonces menos por menos me va a quedar más. Más entonces de e a la x por diferencial de u, que es seno de x por diferencial de x. Ahora me quedó así, mi integral. ¿Qué observo ahora? Que me quedó la misma integral ahora. Les aviso que acá puedo seguir integrando hasta la muerte, ¿no? Pero si uno observa un poquito, ¿qué ve? Que son iguales estas dos integrales, pero ella está restando acá. Entonces, ¿qué hago? Sumo y tengo dos veces la integral en el primer miembro, ¿no ven? Muy bien. En el siguiente paso, ¿qué hago? Divido por 2 la ecuación y me queda la integral que yo buscaba. ¿Ven? Acá queda dividido por 2. Saco e a la x el factor común para una notación más cómoda, y llegué entonces a encontrar mi integral indefinida de e a la x por seno de x. Muy bien. Vamos a ver el último. La integral del argumento de la tangente hiperbólica de x. Esta es una hiperbólica inversa. Ahí no hay mucho para elegir tampoco, ¿no? Lo único que me queda para elegir como u es el argumento de la tangente hiperbólica, ¿ven? El diferencial de b va a ser diferencial de x. Bueno, diferenciando ambos miembros acá, el diferencial de u es igual a la derivada del arco de la tangente hiperbólica de x, que es 1 sobre 1 menos x cuadrado por diferencial de x. Y tengo mi diferencial de u. Diferencial de b es igual a la diferencial de x, por lo tanto b es igual a x, integrando ambos miembros, ¿no? Bueno, escribo entonces aquí, ¿no es cierto?, la fórmula de integración por par. Acá tengo la integral de u por b. ¿Ven? U por b. Y de u por diferencial de b, acá. Acá tengo u por b. O sea, u, que es el argumento de la tangente hiperbólica de x, por b, que es x. Menos la integral entre b, ven acá, x, por diferencial de u, 1 sobre 1 menos x cuadrado por diferencial de x. Esta integral, ¿no es cierto? ¿Ven? Uno la mira detenidamente, no es inmediata, ¿no? No puedo abrir esto, x sobre 1 menos x sobre x cuadrado. Por favor, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, tengo un cociente. Veo si puedo hacer una sustitución.
Si la derivada del denominador es el numerador o difiere en una constante, puedo hacer la sustitución. Si tomo como z, cambié u por z porque acá ya tengo 1, y elijo como z 1 menos x cuadrado, el diferencial de z es, o la derivada mejor dicho, es menos 2x. Acá tengo x, no tengo menos 2x, pero difiere en un factor constante. Puedo sustituir entonces. Muy bien, elijo como z 1 menos x cuadrado, entonces, diferenciando ambos miembros, me queda, ¿no es cierto?, que el diferencial de z es igual a la derivada de 1 menos x cuadrado, que es menos 2x, por diferencial de x. ¿De dónde? Diferencial de x por diferencial de x, entonces, va a ser diferencial de z sobre menos 2. Entonces, haciendo la sustitución, si yo tomo como z 1 menos x cuadrado, x por diferencial de x, acá, tal vez, aquí, debo tomar todo esto así, x por diferencial de x va a ser diferencial de z sobre menos 2. Muy bien. Sustituyendo, ven acá, si 1 menos x cuadrado es z, x por diferencial de x es menos 1 medio por diferencial de z. Menos 1 medio lo saco fuera de la integral. Menos por menos me va a quedar más 1 medio. Y esta es inmediata. Es 1 medio del logaritmo del módulo, del logaritmo natural del módulo de z más c. Más x por la cotangente de x, que ya lo tenía de antes, ¿no? Finalmente restituyo la variable x aquí, reemplazando z por 1 menos x al cuadrado, y obtengo mi integral indefinida. Le toca el turno al método de integración por fracciones simples. Este método se aplica a las integrales cuyo integrando es un cociente de polinomios. Y tenemos dos grandes casos. El primer caso es cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, cuando el grado de P es menor que el grado de Q. El segundo caso es cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. En el primer caso tenemos otras tres formas. El caso 1 sería cuando el denominador tiene raíces reales simples únicamente, o sea, de multiplicidad 1. El caso 2, cuando el denominador tiene raíces reales y o de multiplicidad mayor que 1. O sea, puede tener raíces simples y raíces dobles y triples, ¿no es cierto? O sea, de multiplicidad mayor que 1, además de 1. El tercer caso es que el denominador tiene raíces reales y complejas. Muy bien. Vamos a ver entonces el caso A1. Observemos esta integral. Vemos que el integrando es un polinomio donde el grado del numerador, que es 1, es menor que el grado del denominador, que es 3. Además, el denominador tiene raíces reales simples únicamente. 0, 1 y menos 3. ¿Cómo expresamos como una suma de fracciones simples este integrando? Muy bien. Expresar como una suma de fracciones simples un cociente de polinomios significa expresarlo como una suma de fracciones cuyo numerador son constantes y los denominadores son cada uno de los factores del denominador del cociente de polinomios. ¿Ven? Acá los factores son x, x menos 1 y x más 3. Vamos a tener entonces tantas fracciones simples como factores tenga el denominador. Y los numeradores, como dijimos, son constantes, que tendremos que hallar. ¿Cómo hallamos esas constantes? Bueno, antes observemos que, hallado A, B y C, ¿no es cierto?, vamos a integrar esta suma de fracciones simples, que es la suma de las integrales y son todas inmediatas. Muy bien, ese es nuestro propósito. Entonces, hacemos cuentas aquí. Sacamos el común denominador, o sea, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este común denominador lo divido por cada denominador y lo multiplico por el numerador. Así se suman las fracciones. ¿Ven? Muy bien. Terminada la suma, entonces, que es bastante sencilla, observo que la primera fracción es igual a la última de esta igualdad.
Y si los denominadores son iguales, como lo son, entonces los numeradores también deben serlo. ¿Ven? Muy bien, tengo acá una igualdad entonces. Aclaremos que A, B y C son constantes. La variable es X, entonces. Si yo le doy un valor a X, cualquiera, voy a obtener una ecuación con las constantes desconocidas A, B y C. Si le doy 3 valores a X, voy a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolviendo este sistema, voy a dar los valores de A, B y C, que son únicos. Muy bien. Por supuesto, vamos a tratar, como siempre, de simplificar el cálculo, dándole a X valores convenientes, ¿no? Que anulen alguno de los términos. Por ejemplo, si X es igual a 0, se anula el segundo y el tercer término. Me queda 0 menos 1 menos 1. 0 más 3, 3. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3A. 0 más 1, 1. Entonces 1 es igual a menos 3A. De donde es fácil ver que A es igual a menos un tercio. Si X es igual a 1 ahora, se me anula el primer término y el último. Me queda 1 por B, B. 1 más 3, 4. 4B. 1 más 1, 2. 2 es igual a 4B. De donde B es igual a 1 medio. Hacemos lo mismo con C para X igual a menos 3. Se me anula el primer término y el segundo ahora. Me queda menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 por menos 3, 12. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 es igual a 12C. De donde C es igual a menos un sexto. Muy bien. No se olviden que pueden dar cualquier valor a X, pero traten de dar valores que anulen alguno de los términos, o sea que son las raíces, ¿no es cierto?, acá del denominador, del integrando, para simplificar el cálculo. Le pueden dar el valor que ustedes quieran. ¿Qué sé? Le pueden dar, por ejemplo, X igual a 1247,143, o X igual al arco tangente de 124 sobre el logaritmo natural de pi elevado al cuadrado. Va a salir igual el ejercicio, pero le va a costar un poquito más de trabajo. Muy bien, hallado A, B y C, entonces, expresamos, ¿no es cierto?, nuestra integral como la suma de las integrales, donde cada integrando es una fracción simple. Reemplazo A, B y C por menos un tercio, un medio y menos un sexto, y tengo acá, ¿no es cierto?, 3 integrales que son inmediatas. Menos un tercio del logaritmo del módulo de X, más un medio del logaritmo del módulo de X menos 1, menos un sexto del logaritmo del módulo de X más 3, más una cierta constante arbitraria C. Así se resuelve entonces nuestro primer caso. Vamos a ver el caso 2 del caso A. Aquí dijimos que el denominador tiene raíces simples o de multiplicidad mayor que 1. En este caso puse una raíz doble, de multiplicidad 2. ¿Ven? El procedimiento es exactamente el mismo, ¿no es cierto?, que el anterior. ¿Y por qué lo separé entonces? Porque aquí hay que tener cuidado en una cuestión que vamos a ver inmediatamente. Voy a componer, ¿no es cierto?, este cociente de polinomios como una suma de fracciones simples. Y acá está la diferencia, no diferencia, acá está lo que hay que tener cuidado. Observen, ¿cuáles son los factores del denominador? O sea, ¿cuántas fracciones voy a tener? Los factores son x más 1, x menos 2 al cuadrado y x menos 2, porque x menos 2 también divide al denominador, ¿no ven? Entonces son 3 los factores, y voy a tener entonces, consecuentemente, una suma de 3 fracciones simples donde los numeradores son, como siempre, constantes. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Si acá hubiese sido al cubo, aquí habría que agregar otra fracción simple, más d sobre x menos 2 al cubo. Y si hubiese sido a la cuarta, más e sobre x menos 2 a la cuarta, y así hasta la muerte, ¿no? Bueno, pero no tiene sentido poner acá, ¿no es cierto?, una raíz de multiplicidad muy grande, porque se agranda el ejercicio, se hace más trabajoso y no aporta nada realmente a la enseñanza, ¿no? Bueno, hagamos las cuentas aquí otra vez, ¿ven? Observen,
¿Cómo saco el mínimo común múltiplo acá de los denominadores, llamado común denominador? Son los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. X más 1 es un factor no común, ¿ven? X más 1. X menos 2 es común aquí, ¿ven? Pero ¿cuál elijo de los dos? El de mayor exponente. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a obtener el mismo denominador de polinomio inicial. Bueno, hago cuentas, igualo los numeradores, como en el caso anterior, hallo, ¿no es cierto?, A, B y C, como ya les enseñé. Aquí el asunto es el siguiente. Acá tengo solamente dos valores piola, ¿no es cierto?, que son x igual a 2, que anula el primer término y el segundo, y x igual a menos 1, que anula el segundo y el tercero. Después ya no tengo más, ¿no es cierto?, números que anulan algún término. Entonces, ¿qué hago? Elijo un valor, cualquiera ya, ¿no es cierto? Elijo x igual a 0. No importa el valor que elijan, aquí. Puede ser cualquier, hubiera elegido x igual a 3, por ejemplo, y b le hubiera dado menos 1 noveno también. ¿Entienden? Bueno, elijo 0 y me da b igual a menos 1 noveno. Reemplazo aquí, ¿ven? Aquí tengo que la integral de este cociente de polinomio va a ser, ¿no es cierto?, la suma de las integrales de las fracciones simples que yo obtuve. ¿Ven? Hallando A, B y C. Y son todas integrales inmediatas, salvo la última. Observen, ¿qué tengo acá? Tengo una potencia del denominador. ¿Cómo decíamos que teníamos que proceder en este caso? Expresar el numerador con exponente negativo. Y esta es inmediata. Cuando la base, ¿no es cierto?, la derivada es 1, es inmediata. Es x menos 2 a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Que es lo que hice acá, ¿ven? Si quieren, pueden hacer la sustitución también. Si eligen como u x menos 2, diferencial de x va a ser diferencial de u. Ejemplifiquemos ahora el caso A3. Aquí vemos un integrando donde el grado del numerador, que es 0, es menor que el grado del denominador, ¿verdad?, que es 3. Y observo que el denominador tiene raíces reales, x igual a menos 1, y raíces complejas. Muy bien. ¿Cómo desarrollo, ¿no es cierto?, este cociente de polinomios ahora? Mediante una suma de fracciones simples. Es prácticamente la misma metodología, ¿no es cierto?, que empleamos hasta ahora, salvo, ¿no es cierto?, un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Algo realmente diferente que surge ahora, en este caso. Vamos a expresar entonces, en integrando 1 sobre x más 1 por x cuadrado más 1, como una suma de fracciones simples. También va a haber tantas fracciones como factores tenga el denominador. Tiene 2. Este x cuadrado más 1 es primo, ¿verdad? No se lo puede descomponer como x menos 2 al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos dos fracciones simples. La diferencia está que, donde tengo raíces reales, el numerador es una constante. En la fracción simple, donde el denominador, ¿no es cierto?, tiene raíces complejas, el numerador no es una constante ahora, sino que va a ser un polinomio, ¿no es cierto?, de grado una unidad menor que el denominador. En este caso tengo un polinomio de grado 2, el numerador va a ser de grado 1. Si el denominador fuera de grado 4, entonces el numerador sería de grado 3. Sería bx cubo más cx cuadrado más d por x más e. Se complicaría bastante, habría que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y después resolver la integral, ¿no? Bueno, hagamos este caso más sencillo. Bueno, hacemos la suma, como siempre, ¿ven?, e igualamos los numeradores. Aquí solamente hay un valor que nos favorece el cálculo, que es x igual a menos 1. Lo hacemos y llego a la conclusión que a es igual a 1/2. Hay otro valor que no anula todo el término, o algún término, sino que anula una de las constantes, ¿ven?, que es 0. ¿Ven? Si x es igual a 0, me anula b.
Hago x igual a 0 entonces, ¿no es cierto? Y me queda que 1 es igual acá, me queda 0 cuadrado, 0, más 1, 1, a me queda, ¿no es cierto? Esto me da 0, 0 más 1, 1 por c, c, me queda 1 igual a más c, pero a va en un medio, entonces c es un medio también, ¿ven? Muy bien. Luego, doy otro valor cualquiera, no se olviden, cualquier valor que elijan aquí, aquí y aquí, inclusive acá, si quieren elegir otro valor distinto, lo pueden hacer, van a trabajar un poco más, pero siempre van a llegar a la misma solución para A, B y C. Luego elegimos un valor cualquiera, ¿no es cierto?, x igual a 1, ¿ven? Y me da esta ecuación con tres incógnitas, pero yo tengo A y C, reemplazo A y C acá, y despejo B, ¿verdad? Y me queda B igual a menos un medio. Expreso entonces la integral de este cociente de polinomios, esta fracción racional llamada, como una suma de fracciones simples. Observen, ¿no es cierto?, que en la primera integral, aquí A es igual a un medio, acá B es igual a menos un medio y C igual a un medio. Pero este es un polinomio, ¿lo ven? Como dijimos, ven acá, B por X más C, B menos un medio por X más C igual a un medio. Muy bien, la primera integral es inmediata, es un medio del logaritmo del módulo de X más 1. Aquí, ¿cómo resuelvo esta integral? Claro, hay que ser muy observador acá, como ya les dije antes. Yo tengo el denominador de grado 2, tengo un cociente, ¿no? Entonces pienso, ¿puedo separar? Y sí puedo separar, ¿ven? Primero hay que tratar de descomponer, tratar de emplear, ¿no es cierto?, el caso de integración inmediata, ¿recuerdan? Separo, ¿ven? Menos un medio de x sobre x cuadrado más 1, más un medio sobre x cuadrado más 1. Y esta integral, esta es inmediata, esta es el arco tangente. Antes de separar, yo ya tenía que vislumbrar de que iba a obtener, al separar, una integral inmediata. Y esta es fácil de ver que es un cociente, ¿no es cierto?, donde el numerador es la derivada del denominador. Difiere en una constante 2, porque la derivada del denominador es 2x, acá falta el 2, no importa, igual puedo sustituir, ¿ven? Hago u entonces igual a 1 más x cuadrado, diferenciando ambos miembros. La diferencial de u es la derivada de u, que es 1, por diferencial de u. La diferencial de 1 más x cuadrado es la derivada de 1 más x cuadrado, que es 2x por diferencial de x. Despejo x por diferencial de x, dividiendo por 2, y me queda diferencial de u sobre 2 igual a x por diferencial de x. El 2 los traigo fuera de la integral, multiplicando el denominador, me queda menos un cuarto. Esta dijimos que ya era inmediata, lo puse antes acá, ¿ven? Y me queda, sustituyendo diferencial de u sobre u, que es inmediata, en menos un cuarto del logaritmo del módulo de u más c. Restituyendo la variable x, me queda, ¿no es cierto?, la integral solicitada. Muy bien. Y vamos a ver finalmente el caso B. Cuando el grado del numerador, ven acá 3, es mayor que el grado del denominador. ¿Cómo se resuelve? Miren, vamos a dar la regla general que se aplica, ¿no es cierto? Vamos a hallarla. El grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces existe esta división, p de x dividido q de x, que me da un polinomio c de x con un resto r de x, ¿no es cierto? Pero se tiene que verificar que el dividendo, el polinomio dividendo, p de x, tiene que ser igual al polinomio divisor q por el cociente c más el resto r. Muy bien. Esta es la definición de la división entera, ¿no? Y el grado, ¿no es cierto?, del resto debe ser menor que el grado del divisor. O bien, el resto tiene que ser el polinomio nulo. Muy bien. Parto de esta igualdad entonces. El dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Divido, ¿no es cierto?, las dos igualdades por q de x, distinto de 0, ¿lo ven? En el primer término del segundo miembro simplifico q de x.
Y me queda así el cociente de p de x sobre q de x, donde el grado de p es mayor que el de q, expresado de esta forma, como el cociente más el resto sobre el divisor. Entonces, la integral de este cociente, ¿ven? La integral de este cociente, de este, va a ser igual a la integral del cociente de dividir el numerador por el denominador, más el resto, ¿no es cierto?, sobre el divisor. El cociente es un polinomio, es una suma de integrales inmediatas. Y aquí, en este cociente de polinomios, el grado del resto es menor que el grado del divisor. Aquí voy a aplicar entonces fracciones simples, porque me voy a encontrar con alguno de esos casos. Muy bien. Tengo que aplicar entonces esta igualdad. Aquí tengo un ejemplo. El numerador es de grado 3 y el denominador de grado 2. ¿Qué hago? La división. ¿Ven? Divido el numerador por el denominador. X cubo dividido x cuadrado, x. X por x cuadrado, x cubo. Acá como resto, pongo menos x cubo. Menos x, acá va más x. Resto, ¿no es cierto? Me queda 3x más 1. Ya no puedo seguir dividiendo, porque el grado del resto es menor que el grado del divisor. ¿Y qué obtuve? Obtuve r de x, aquí, el cociente c de x, acá, y ya tenía, ¿no es cierto?, el divisor q de x. Muy bien. Entonces, ¿cómo expreso este cociente de polinomios donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Como la integral del cociente, ven que es un polinomio, es integral en forma inmediata, más el resto sobre el divisor, esto que está aquí. Muy bien. La integral de la suma es la suma de las integrales, ¿verdad? Aquí que tengo un cociente de polinomio donde el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Ahí puedo resolverlo por fracciones simples, por alguno de estos casos. Bueno, aquí veo que tiene raíces simples, 1 y menos 1. A factorial x cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Ven? Por el procedimiento que ya aprendimos, aquí expreso, ¿no es cierto?, este cociente de polinomio como una suma de fracciones simples. ¿Ven? Los factores son x más 1 y x menos 1. Dos fracciones simples entonces, dos constantes. Hago las cuentas, igualo el primer término, el primer numerador al último, y hallo, ¿no es cierto?, a y b. De ahí en más se pone muy sencillo todo, ¿lo ven? Porque son todas integrales inmediatas. La integral de x es x a la 1 más 1, 2 sobre 2, x cuadrado sobre 2, más el logaritmo del módulo de x más 1, más 2 por el logaritmo del módulo de x menos 1, más c. Y terminamos nuestro ejercicio.